Queridos amigos de Tierra Segura y Bosque Vivo, el día de hoy nos encontramos en el Ministerio Público, aquí con el doctor Mario Arista, que es fiscal de Medio Ambiente, el cual le vamos a realizar algunas preguntas en base al impacto negativo que genera la deforestación, como también las graves afectaciones que han ocasionado a nuestras comunidades nativas. Doctor, quisiera que nos comente un poco de la problemática, ¿no? Al respecto del impacto de la deforestación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y un gusto tenerlos aquí en el Ministerio Público y a la vez también agradecer su participación y preocupación por estos temas que son de preocupación por el Estado y del Ministerio Público también, ¿no? En cuanto a a la inquietud que cuentan ustedes a la deforestación, tenemos pues como política de Estado del Estado peruano en que se pueda combatir a través de distintos frentes una deforestación, a través de un plano administrativo y a través de un plano penal también. La deforestación en cuanto a través del plano penal, que es la que nos compete a nosotros como Ministerio Público a través de las fiscalías especializadas en materia ambiental a nivel nacional, es perseguir a las personas y sancionar las conductas cuando talen o deforesten a través de obras o quema de bosques o plantaciones también naturales o bosques primarios o secundarios también en su caso, ¿no? Esto tiene una sanción penal y para poder completar la interpretación de este delito se tiene que recurrir a normas administrativas. La Ley General de Fauna Silvestre contempla la definición de lo que corresponde a bosques primarios, bosques secundarios, para que se pueda entender mejor estas categorías de bosque. Concretamente a nivel de nuestra región, La Libertad o nuestro departamento, el Ministerio Público aquí La Libertad es una fiscalía supraprovincial, es decir, tenemos competencia a nivel de nuestro departamento, La Libertad, en 6 provincias, concretamente nuestra fiscalía. En deforestación a gran escala no hemos tenido un caso de esa naturaleza. Hemos tenido en casos de tala por bosques secos, por ejemplo, cuando se da tala de algarrobo en el bosque El Cañoncillo, aquí en San Pedro de Yoc, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto es un bosque seco, brinda o da un determinado ecosistema seco como es parte del norte del Perú. Muy distinto, por ejemplo, cuando es en un lugar de la selva que es más tiene otro tipo de ecosistema, ¿no? Sin embargo, eso no quita su protección ni su categoría de bosque, ¿no? Siempre en ambos lugares va a existir el ecosistema y con ello, pues, en su entorno mismo, ¿no? Es decir, flora y fauna silvestre que debe de ser mantenida y cuidada. Esto es a nivel penal. Y a nivel administrativo, el que tiene la competencia, pues es el CERFOR y con OSINFOR, que en lugares donde no exista estos organismos de fiscalización, que tiene la competencia es a través ya sea de direcciones de gerencia de agricultura o gerencias de agricultura. Aquí en La Libertad es la subgerencia de recursos naturales a través de la gerencia de agricultura del gobierno regional de La Libertad, que con ellos conjuntamente hacemos diligencia, por ejemplo, para determinar si estamos ante un bosque, si estamos ante una plantación, si el recurso forestal es un recurso protegido, ¿no? Y si este se encuentra protegido o no. Y la consecuencia que trae, obviamente, una deforestación es en la eliminación de la biodiversidad, de la eliminación de ese ecosistema y el desplazamiento de la fauna silvestre también que pueda servir. Ahora, si hablamos esto a nivel nacional, en algunos puntos, por ejemplo, Madre de Dios, que es un área bastante afectada en nuestro país, se da el desplazamiento también de las personas, ¿no? De las personas y con lo que implica también la propia fauna silvestre, que es una deforestación ya por la propia
actividad de actividad minera en este caso. No por una deforestación para el provecho del recurso forestal mismo, sino es desechar este recurso para encontrar el recurso minero, por ejemplo, ¿no? Eso es a grandes rasgos en cuanto a la deforestación, ya sea de nuestra competencia de plano administrativo y penal. Muy bien, y más que todo, ¿cuáles deberían ser las preocupaciones que deberían tener nuestras autoridades frente a estos problemas, doctor? Específicamente lo que también hoy en día, ¿no? Hoy en día también se percibe también en el panorama nacional. Claro, el problema, por decirlo de una forma, es la flexibilización que existe en las normas para los permisos de concesiones forestales. Esto se ha dado a través de una norma emitida en el Congreso de la República, que inclusive ha sido materia de una acción de inconstitucionalidad. En el momento, la memoria me está fallando si esto ya fue resuelto o no, pero flexibilizó que para que puedan dar este tipo de concesiones, se eliminaron varios requisitos que eran, digamos, vallas altas para que no puedan dar en determinadas comunidades nativas o algunas zonas restringidas, digamos, y no sea tan abierto. Este caso pues fue bastante polémico porque el Congreso de la República emitió esta norma dando o bajando estos requisitos con el fin de titular tierras. Ya, entonces, si por un lado a nosotros como fiscales nos dicen hay que ver delitos de deforestación, pero por otro lado hay normas que flexibilizan tal vez o dan una apariencia de que puede flexibilizar un tema o atenuar algún tipo de responsabilidad dando una autorización o menguando tal vez o perjudicando en sí el medio ambiente a través de una deforestación entre comillas permitida, ¿no? Pues no hay tanta coherencia en ese aspecto, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, se dio en tema, más que todo en la selva, ¿no? Entonces son cuestiones que no tienen esta coherencia o respuesta que debería de tener, ¿no? Y esto pasó justamente el año pasado, ¿no? Que generó también eh, una marcha, me parece, en la ciudad de Lima, y eso es lo que en primer orden existe. Ahora, ¿qué articulaciones debe de tener con el Estado? Es a través de OSINFOR, ver, ellos siempre están revisando a través de imágenes satelitales si existe cambios visibles a través de aperturas de carreteras o trochas que son como patrones que lo denominan como hueso de pescado. O sea, se va formando una hilera y se va sacando como raíces. Ese es como un indicio de que comienzan a desarrollarse o actividad minera o un área de deforestación o tala, ¿no? Esa, digamos, es la labor que hace OSINFOR porque es un trabajo muy grande y lo mínimo que hacen es desarrollar un trabajo de gabinete viendo imágenes satelitales en vivo, ¿no? A través de los satélites que tienen también con el ejército peruano. Quisiera también que se nos pueda absolver las dudas, ¿no? En cuanto a los daños que también se les ocasiona a las comunidades nativas, ya que también se ha estado mencionando en este último tramo, ¿no? Sí, en lo que corresponde a comunidades nativas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en lo que pasaba con el caso colombiano, de cuando se desarrolla en la Corte Constitucional el concepto de estados de cosa constitucional.
de estado de cosa inconstitucional, que viene a ser un espacio donde no irradia, digamos, la Constitución, o es un espacio ambiguo donde el Estado no está llegando o tiene una carencia de su función constitucional como el rol que debe de tenerlo, ¿no? Entonces existía en ese momento desplazamientos forzados como un concepto eh, de la, del narcotráfico conjuntamente con los miembros de las FARC que tenían en ese momento, ¿no? Es decir, existía en la selva colombiana problemas de narcotráfico y los subversivos, que desplazaba a comunidades obligatoriamente de su lugar natal. ¿Por qué? Porque estaban en constante conflicto con el Estado y no podían estar en paz porque podían morir, porque podían ser secuestrados y porque no querían tener esos problemas. Obligaba a estas personas a poder desplazarse. Entonces, ¿qué derechos humanos se les estaba reprimiendo ahí? A tener este derecho, pues, de pertenecer a determinado, a determinada comunidad, su derecho a poder a desarrollarse de la forma más libre posible donde ellos puedan vivir. Esa misma analogía está ocurriendo pues en Madre de Dios y actualmente en Amazonas, en la cordillera del Cóndor, eh, con frontera también con Cajamarca en San Lorenzo actualmente, porque hay comunidades nativas que están siendo desplazadas no por el narcotráfico, sino por la minería ilegal, porque ha tomado zonas, por ejemplo, en San Ignacio, Cajamarca, uniéndose con organizaciones criminales de Ecuador, con Perú, para que hagan actividad minera en esa zona de frontera, desplazando a las propias comunidades de esa zona, obviamente generando deforestación también, porque ahí hacen un tipo de actividad minera fluvial con maquinaria pesada, y implica pues de que las personas se desplazan. Sumado a ello, las acciones de interdicción son con material explosivo, pues también genera un daño colateral de eso. Lamentablemente, ¿no? Es como se tiene que decir también las cosas. El Estado ingresa ahí y lo que encuentra ahí es explosionar, ¿no? Con material explosivo, que genera también un daño colateral al medio ambiente, obviamente por una emisión o por lo que pueda afectar al medio ambiente en ese momento. Pero es una medida que está regulada en un decreto legislativo que es el 1100 de nuestra legislación, ¿no? Entonces, ese es un efecto que da tanto al norte, Amazonas, Cajamarca, que en el límite con Ecuador, y obviamente Madre de Dios, que es, digamos, el lugar más rojo en lo que es la minería ilegal con la deforestación misma, que satelitalmente eso se aprecia, ¿no? Usted habló del narcotráfico Uh-huh. y en el narcotráfico, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que actúan estas personas? Porque yo entiendo que su fin no es afectar directamente al medio ambiente, sino llevar su producto, ¿no? Y dirigirlo hacia otras zonas de Perú o de otros países. ¿Y esto cómo es porque hacen sus asentamientos también en la selva o cómo es que funciona en este caso? En cuanto al narcotráfico, en la especialidad de medio ambiente, nosotros no vemos lo que es delitos de tráfico ilícito de drogas, porque no es nuestra especialidad. Eh, no podría darte una respuesta muy concreta respecto a eso. Tendría que hacerlo un fiscal que sí haya tenido experiencia respecto a esto. Sin embargo, de manera muy genérica te puedo indicar de que ya sea en el BRAEN, por ejemplo, que es lo más común que se puede apreciar en las noticias, es que al utilizar los laboratorios los tienen camuflados, ¿no? O sea, no es que lo tengan al aire libre, que ahora de una respuesta muy lata que te puedo dar, no creo que implique una deforestación propiamente dicha, ¿no? Es más a
una cuestión de desplazamiento de las personas que pueden vivir ahí y que por temor pueden retirarse a represalias, ¿no? Eso es uno, ¿no? Y lo otro es de que el sembrío de coca también puede darse dentro de, ¿no? De otro tipo de plantas, no necesariamente porque tiene que tener luz para que se pueda desarrollar, ¿no? Salvo que de esa forma sí logren deforestar un área, pero como te digo, eso sí tendría que responderle un fiscal que haya estado o haya tenido por lo menos esa experiencia, ¿no? En nuestro caso nosotros, por ejemplo, no hemos encontrado sembríos de coca o de esos insumos que promocionen estos insumos. Usted habló también de la deforestación, solamente se abarca principalmente en las zonas de la selva, ¿no? Es donde más se da. Uh-huh. ¿En qué otras zonas se podría dar? ¿O cuál es la segunda más afectada por esta deforestación de las regiones que tenemos en el Perú? Mira, tenemos Ucayali, Ya. Madre de Dios, Loreto, San Martín y Cusco, también la parte de selva que se tiene, ¿no? Tenemos un caso en Ucayali, bueno, un caso en general lo decimos que fue emblemático para la fiscalía que investigó ese caso, donde investigaron una deforestación de gran hectáreas enormes, donde estuvo o tuvo presuntamente involucrado gestiones del gobierno regional de ese momento al presuntamente otorgar títulos de concesiones en esa zona para que exista sembríos de palmas aceiteras, ¿no? Tengo entendido que ese caso nuevamente está en juicio oral porque la condena que lograron los fiscales en ese momento fue declarada nula. Entiendo yo que la etapa procesal actualmente es de que si ha sido declarada nula está nuevamente para juicio oral. Pero en la hipótesis de ese momento, de lo que se supo a través de la noticia también, era de que habían talado gran parte de las hectáreas de la selva para que siembren palma aceitera, que también es parte de, a nivel mundial, ¿no? En lo que se conoce como la agroindustria que deforesta, ¿no? Es decir, una forma de deforestar es yo deforesto para poder sembrar otro tipo de producto que no es ni de la zona, no es natural del lugar, pero que sus propiedades pueden causar que los nutrientes, que los recursos orgánicos que tiene la propia consistencia orgánica del suelo se vean disminuidos, ¿no? Al verse disminuidos por la especie que no es de la zona, ¿no? Se vea disminuido a mucho tiempo después, cuando ya esa planta o esa producción o ese producto ya al empresario ya no le sirva, porque terminó su tiempo de producción o de consumo, es decir, ya la tierra se hace, entre comillas, digamos, infértil, ¿no? O sea, digamos que podría llegar a ese punto. Entonces, esa tala que se realiza es para que siembren otro tipo de producto, pero a una escala de producir determinada producción, ¿no? Como es el aceite de palma, en este caso, ¿no? Y otra forma de talar también para no obviamente no volver a sembrar es para que realicen la actividad de crianza de ganado, que eso se da, por ejemplo, con la frontera de Brasil, que es también Madre de Dios, Brasil, Ucayali, que siempre se da con grandes parcelas. Hay un caso inclusive de esta forma combinado con ganadería y agricultura, los casos de los menonitas en Ucayali, donde el Ministerio Público también a través de la Fiscalía en materia ambiental de aquel lugar ya me parece que ha realizado investigación contra esta comunidad porque ha deforestado determinada área para que pueda
albergar a su comunidad y generar también ganadería, ¿no? Que son este tipo de formas de deforestación, ¿no? Bueno, le agradezco la atención, doctor. Y bueno, en alguna otra ocasión también nos estaremos encontrando, queridos amigos de Tierra Segura y Bosque Vivo. Así que nuestra primera experiencia el día de hoy ha concluido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.